Al amanecer, cuando la luz dorada apenas comenzaba a extenderse sobre la sabana de Tanzania, el campamento de los Hadzabe ya despertaba en el silencio de siempre. No había ruido de motores, ni mapas modernos, ni sofisticados equipos de caza. Los hombres solo llevaban arcos, flechas, un pequeño cuchillo, algunas flechas cuidadosamente preparadas y la experiencia transmitida de generación en generación. Aquel día, su expedición no consistía simplemente en buscar alimento. Debían seguir el rastro de un jabalí que solía destruir la zona de recolección cercana al campamento, al mismo tiempo, enfrentarse a un peligro aún mayor que permanecía oculto junto a la orilla del agua: un cocodrilo. Antes de que el sol ascendiera por completo, el grupo de cazadores abandonó el campamento. Cruzaron los pastizales todavía cubiertos de rocío, con la mirada fija en el suelo. Para una persona común, solo eran manchas de tierra removida y algunas ramas rotas. Pero para los Hadzabe, cada huella, cada arañazo en el tronco de un árbol y el olor del barro fresco contaban una historia perfectamente clara. Las profundas marcas de pezuñas impresas sobre la tierra blanda revelaban que el jabalí había pasado por allí durante la noche. No iba solo, pero un gran macho se había separado de la manada y solía regresar a las zonas de raíces y arbustos de frutos silvestres para alimentarse. El grupo no tenía prisa. Sabían que, en la naturaleza, quien pierde la paciencia suele ser el primero en cometer un error. El guía se agachó, tocó una huella que aún permanecía húmeda y luego hizo una señal para que los demás ampliaran la formación. Nadie levantó la voz. Cada paso era colocado con sumo cuidado, evitando las ramas secas que pudieran producir algún sonido. A lo lejos, unos arbustos bajos comenzaron a moverse suavemente. Una pesada silueta oscura avanzaba lentamente entre la hierba amarillenta. El jabalí apareció con el hocico hundiéndose una y otra vez en la tierra en busca de raíces, completamente ajeno a que estaba siendo observado. Los cazadores se acercaron con paciencia avanzando contra el viento. Uno rodeó por la izquierda para bloquear la ruta de escape, mientras otro permanecía oculto detrás de un matorral espinoso. Cuando la distancia fue la adecuada, tensaron el primer arco. En el instante en que el jabalí levantó la cabeza al escuchar el repentino vuelo de un ave, la flecha salió disparada. Dio en el blanco y el animal, presa del pánico, corrió hacia la espesura. Sin embargo, su ruta de huida ya había sido anticipada. Dos cazadores comenzaron a seguirlo de inmediato, sin precipitarse, manteniendo solo la distancia necesaria para no perder el rastro. La persecución continuó a través de una pendiente y terminó cerca de una depresión cubierta de juncos. El jabalí fue perdiendo fuerzas hasta desplomarse finalmente entre la hierba alta. Los Hadzabe no celebraron con gritos. Se acercaron con cautela, comprobaron que el animal ya no representaba ningún peligro y procedieron a aprovecharlo de la manera más eficiente posible. Pero la expedición aún no había terminado. Cuando el grupo se preparaba para abandonar la depresión, el guía descubrió una larga marca de deslizamiento en el barro que iba desde la orilla hasta los juncos. Era una señal demasiado evidente para equivocarse. Un gran cocodrilo estaba muy cerca. Los cazadores cambiaron inmediatamente su forma de avanzar. No permanecieron junto a la orilla ni entraron en las zonas de barro profundo, donde el cocodrilo podía lanzarse por sorpresa. Poco después, una gran ondulación apareció junto al cañaveral.
Unos ojos fríos emergieron a la superficie durante apenas unos segundos antes de desaparecer de nuevo. El cocodrilo los observaba del mismo modo en que ellos lo observaban a él. Utilizaron el ruido de su posición para obligarlo a abandonar su escondite, mientras mantenían una distancia segura sobre un terreno más elevado. Cuando el cocodrilo salió arrastrándose del agua, su enorme cuerpo cubierto de barro quedó iluminado por el sol. Una flecha fue lanzada, y el momento decisivo transcurrió con rapidez. Precisión y absoluto control. Tras un tenso forcejeo, el cocodrilo terminó siendo abatido. Todo el grupo permaneció inmóvil durante unos segundos para asegurarse de que el peligro había pasado. Sabían que acababan de superar una prueba reservada únicamente para quienes poseían verdadera experiencia. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el oeste, los cazadores regresaron al campamento llevando consigo el fruto de una larga jornada. En el campamento Azabe, toda la comunidad se reunió alrededor del fruto de aquella exigente jornada de caza. La carne del jabalí fue repartida y asada lentamente sobre las brasas, mientras que la de cocodrilo también fue preparada cuidadosamente para que todos pudieran compartirla. El aroma del humo, el olor de la carne cocinándose y las animadas conversaciones hicieron que el ambiente se volviera más cálido tras un día lleno de tensión. Los niños se sentaban con entusiasmo junto a los mayores, mientras los cazadores sonreían en silencio al ver que toda la tribu podía alimentarse. Para los Azabe, aquella comida no era solo la recompensa por su valentía, sino también un momento para que toda la comunidad compartiera, agradeciera a la naturaleza y celebrara juntos los frutos que habían conseguido con su esfuerzo colectivo. Si un día comenzara sin horarios ni nada que perseguir con prisa, ¿seguiría siendo posible una vida plena? Para los Azabe que viven alrededor del lago Eyasi, la respuesta es sí. Cuando la primera luz aparece sobre la sabana, se levantan para continuar una forma de vida que ha existido durante miles de años. Es una vida basada en la caza y la recolección, donde cada día está guiado por la naturaleza en lugar de relojes o calendarios de trabajo. Los Azabe poseen muy pocas pertenencias y rara vez hacen planes a largo plazo. Llevan sus arcos y flechas y abandonan en silencio su campamento, atravesando arbustos y praderas familiares. Durante el camino observan el suelo, escuchan los sonidos y prestan atención a los pequeños cambios del entorno. Para ellos, la caza no es una competencia ni una forma de demostrar quiénes son, sino simplemente una manera de obtener alimento para la comunidad. Antes de cada expedición, los hombres se sientan juntos para preparar sus arcos y flechas. No utilizan herramientas modernas, solo madera, tendones de animales, resina vegetal y piedra. Cada flecha se fabrica a mano con conocimientos acumulados durante generaciones.
Algunas puntas se cubren con extractos vegetales para aumentar su eficacia. Estas habilidades no están escritas, sino que se transmiten mediante la observación y la práctica hasta convertirse en algo natural. Al adentrarse en el bosque, el grupo casi no habla. Mantienen suficiente distancia para moverse con libertad, pero siguen coordinados entre sí. En el camino encuentran distintos animales, incluido un serval que cruza silenciosamente entre la hierba. Nadie se detiene demasiado tiempo porque encuentros así forman parte de la vida cotidiana. Para los Hadzabe, el bosque no es un lugar para conquistar, sino un espacio compartido con otras especies. Después de varias horas siguiendo rastros, los cazadores localizan una civeta africana. No hay gritos ni muestras exageradas de emoción, cada movimiento se realiza con paciencia y cuidado. Cuando la cacería termina, simplemente asienten en silencio, como si acabaran de completar una tarea necesaria. Para los Hadzabe, cazar no representa poder ni victoria, sino una parte del equilibrio con la naturaleza. Los Hadzabe no siempre continúan avanzando. Son especialmente cautelosos al acercarse a las fuentes de agua, que sostienen la vida pero también son territorio de los cocodrilos del Nilo. Cuando perciben un riesgo demasiado alto, prefieren retroceder antes que arriesgarse. Para ellos, sobrevivir no significa superar todos los desafíos, sino conocer sus límites y saber cuándo detenerse. A veces, la prudencia es más importante que la valentía. Además de la caza, la miel es uno de los alimentos más valiosos para los Hadzabe. Buscan colmenas silvestres con muy pocas herramientas, confiando principalmente en conocimientos transmitidos de generación en generación. Cuando encuentran miel, toman solo la cantidad necesaria y la consumen allí mismo. Este alimento no solo aporta energía, sino que también refleja la estrecha relación entre las personas y su entorno. Algo notable es que los Hadzabe casi nunca almacenan comida. Confían en los ciclos naturales que han sostenido a su comunidad durante decenas de miles de años. Cuando regresan con alimento, lo más importante es compartirlo. Nadie guarda una porción exclusivamente para sí mismo, todos se reúnen alrededor del fuego y distribuyen la comida de manera justa entre los miembros de la comunidad. Los niños Hadzabe aprenden a compartir desde muy pequeños. Comprenden que la comida no solo alimenta el cuerpo, sino que también fortalece los vínculos comunitarios. Muchos investigadores consideran que esta es una de las sociedades más igualitarias del mundo, donde la acumulación personal es poco común y el bienestar colectivo tiene prioridad. Cuando el sol se pone, las familias Hadzabe se reúnen alrededor del fuego para conversar y compartir alimentos. Su forma de vida demuestra que la tranquilidad no siempre proviene de poseer más cosas, sino de la conexión entre las personas.
Si te pareció interesante esta historia, comenta desde donde nos ves y suscríbete al canal. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a iluminar la sabana que rodea el lago Eyasi, el campamento de los Hadzabe ya estaba lleno de actividad. Los primeros destellos de luz se filtraban entre los arbustos bajos y se reflejaban sobre la fina capa de niebla que aún cubría el suelo. Junto a las hogueras que ardían lentamente, los cazadores preparaban en silencio una larga jornada por delante. Ese día no buscaban pequeños antílopes ni los animales habituales de la región. Sus objetivos eran dos de las criaturas más gigantescas de aquellas tierras: los hipopótamos en las zonas de aguas profundas y las jirafas que vagaban por la inmensa sabana. Después de revisar sus arcos, flechas, lanzas y las pequeñas hachas que llevaban al costado, el grupo abandonó el campamento. Caminaban en silencio, comunicándose únicamente mediante asentimientos o breves señales con las manos. Los Hadzabe sabían que la paciencia era siempre el arma más importante en cada expedición de caza. En aquella vasta extensión de tierra, un solo ruido imprudente podía hacer que la presa desapareciera antes de que la cacería comenzara realmente. Su primer destino era una zona de agua situada entre praderas bajas. Mientras el sol aún no se elevaba demasiado, los hipopótamos solían regresar a sus estanques habituales después de una noche de alimentación. Sobre el barro húmedo de la orilla, los cazadores descubrieron rápidamente grandes huellas profundamente marcadas y alineadas con claridad. Algunos arbustos aplastados y largos rastros de barro indicaban que una manada de hipopótamos había pasado por allí hacía poco tiempo. El grupo redujo inmediatamente la velocidad y avanzó rodeando la vegetación para alcanzar un punto de observación más favorable. No pasó mucho tiempo antes de que las enormes siluetas aparecieran entre las aguas turbias. Aunque solo sus cabezas y lomos sobresalían de la superficie, su tamaño seguía resultando imponente. Los hipopótamos son considerados algunos de los animales más peligrosos de África. Pueden desplazarse a una velocidad sorprendente y atacar cualquier cosa que perciban como una amenaza. Por esa razón, los Hadzabe nunca se acercaban demasiado. Cuando surgió la oportunidad, varias flechas fueron lanzadas desde una distancia segura. El hipopótamo se agitó de inmediato,
levantando grandes olas sobre el agua. Toda la manada se alteró y se retiró rápidamente hacia una zona más amplia y profunda. Tras muchas horas de seguimiento persistente, el animal comenzó a debilitarse gradualmente y finalmente cayó cerca de la orilla. El primer logro de la jornada de caza ya era suyo. Después de un breve descanso, los cazadores continuaron internándose en la sabana. Su siguiente objetivo era la jirafa, el animal terrestre más alto del mundo y también un desafío nada sencillo. Las grandes huellas y las ramas de acacia mordisqueadas a una altura fuera del alcance de otros animales les permitieron identificar rápidamente la dirección del grupo. El rastreo se prolongó a través de extensas zonas de matorrales dispersos. Los cazadores se detenían constantemente para examinar el suelo, observar hojas recién arrancadas y escuchar los sonidos procedentes de la distancia. Finalmente, un grupo de jirafas apareció en el borde de una arboleda de acacias. Sus largos cuellos elevándose contra el cielo azul creaban una escena a la vez tranquila y majestuosa. Sin embargo, las jirafas poseen una vista excepcional y pueden detectar el peligro desde muy lejos. Bastaba un movimiento inusual para que todo el grupo huyera rápidamente. Los azabe se dividieron en varias direcciones de aproximación, aprovechando los arbustos como cobertura. Avanzaban paso a paso con extrema lentitud, asegurándose de que el viento no llevara su olor hacia la presa. Cuando una jirafa adulta se separó del grupo para buscar hojas tiernas, los cazadores actuaron al mismo tiempo. Las flechas volaron con precisión. El animal, sobresaltado, echó a correr, pero el grupo continuó siguiendo sus huellas con perseverancia a lo largo de una gran distancia. La persecución se desarrolló bajo el intenso calor de la tarde hasta que la jirafa fue disminuyendo el ritmo poco a poco y finalmente cayó sobre la amplia pradera. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras el horizonte, los cazadores regresaron al campamento con el fruto de una jornada de arduo trabajo. Se encendieron nuevas hogueras y su cálida luz anaranjada se extendió mientras la noche descendía lentamente. Los niños y los ancianos se reunieron alrededor de los cazadores para escuchar las historias sobre el rastreo de los hipopótamos junto al agua y la larga persecución de las jirafas a través de la inmensa sabana. Para los azabe, cada expedición de caza no solo proporcionaba alimento, sino que también representaba una prueba de perseverancia, experiencia y del profundo vínculo entre el ser humano y la naturaleza. Cuando la oscuridad cubrió por completo el lago Eyasi, aquellas historias continuaron siendo contadas alrededor del fuego, como una parte inseparable de la vida de la tribu en las tierras salvajes de África.
Cuando los primeros rayos del sol iluminan la árida sabana que rodea el lago Eyasi, en el norte de Tanzania, el pueblo Hadzabe comienza un nuevo día tal como lo han hecho sus antepasados durante miles de años. Sin campos de cultivo, sin ganado ni reservas de alimentos, toda su supervivencia depende de la naturaleza. Para ellos, cada cacería no consiste simplemente en conseguir comida, sino en enfrentarse a las duras leyes de la naturaleza salvaje. En un territorio compartido por seres humanos y fieras, el valor, la paciencia y la experiencia se convierten en las armas más importantes para sobrevivir. Hoy, el objetivo del grupo de cazadores no son los antílopes ni los jabalíes habituales, sino el leopardo, un depredador famoso por su extraordinaria capacidad para ocultarse y su impresionante fuerza. Los leopardos rara vez aparecen durante el día. Suelen desplazarse silenciosamente entre los matorrales, siguiendo los senderos por donde acostumbran pasar sus presas. Por ello, los Hadzabe dependen por completo de las huellas, las marcas de garras en los troncos de los árboles y el olor que permanece en el aire para seguir el rastro del animal. Incluso la señal más pequeña basta para que los cazadores más experimentados deduzcan la dirección que ha tomado este misterioso depredador. Después de varias horas siguiendo el rastro, descubren que el animal descansa bajo la sombra de un árbol tras una noche de caza. La tensión aumenta mientras el grupo se divide en varias direcciones para mantener la ventaja si el leopardo intenta escapar de repente. Los arcos se preparan y las flechas impregnadas con veneno obtenido de plantas autóctonas apuntan hacia su objetivo. Cuando la distancia es lo suficientemente corta, una flecha sale disparada, seguida casi de inmediato por varias más. Sorprendido, el leopardo se lanza hacia la espesura a una velocidad asombrosa. Sin embargo, en lugar de perseguirlo precipitadamente, los Hadzabe continúan siguiendo cada rastro con paciencia. Saben que el veneno irá debilitando poco a poco al animal y que actuar con impaciencia solo aumentaría el riesgo de enfrentarse a uno de los depredadores más peligrosos de África. Tras concluir la cacería, el grupo se dirige a otro objetivo igualmente importante, el puercoespín. Para los Hadzabe, el puercoespín constituye una valiosa fuente de alimento y es relativamente común en las zonas con cuevas rocosas o matorrales densos. Sin embargo, cazarlo exige un conjunto de habilidades completamente diferente. Su cuerpo cubierto de afiladas púas le proporciona una defensa muy eficaz frente a la mayoría de los depredadores. Un descuido al acercarse puede provocar heridas graves. Los cazadores comienzan buscando madrigueras recientes donde aún se distinguen huellas y tierra recién removida. Una vez que confirman que el puercoespín sigue dentro, coordinan sus movimientos para presionarlo desde distintos lados y obligarlo a salir de su refugio. Cuando el animal se da la vuelta y levanta todas sus púas para defenderse, los cazadores más experimentados eligen rápidamente el ángulo más seguro para acercarse y apuntan a la cabeza o a las zonas menos protegidas por las púas. Cada movimiento se ejecuta con decisión y precisión, ya que un solo instante de vacilación basta para que el animal desaparezca en el complejo sistema de túneles subterráneos. Al caer la tarde, cuando la luz del sol se vuelve más suave, los Hadzabe regresan al campamento con el fruto de la jornada. Pronto encienden una hoguera en el claro de siempre.
La carne de leopardo y de puercoespín se limpia y se asa directamente sobre las brasas siguiendo un método tradicional transmitido de generación en generación. El aroma se extiende por todo el campamento y reúne a todos alrededor del fuego. Según una antigua costumbre, la carne no pertenece únicamente a quienes participaron en la cacería, sino que también se reparte entre los ancianos, los niños y las demás familias de la comunidad. Para los Hadzabe, una cacería solo está verdaderamente completa cuando toda la comunidad comparte el fruto obtenido. Al final del día, los cazadores se sientan junto al fuego para relatar la experiencia vivida. Las historias sobre los rastros del leopardo, las técnicas para seguir al puercoespín y las valiosas enseñanzas adquiridas continúan transmitiéndose a las generaciones más jóvenes. Gracias a su fuerte sentido de comunidad, su capacidad de adaptación y su profundo conocimiento de la naturaleza, el pueblo Hadzabe ha logrado mantener su modo de vida de cazadores-recolectores durante miles de años, convirtiéndose en una de las pocas comunidades del mundo que aún conservan casi intacta una forma de vida ancestral en plena naturaleza salvaje. An area of unspoiled with. She shares a range of animals, large, small. Al amanecer, la sabana y el bosque abierto se cubren poco a poco con el aire fresco de un nuevo día. Una tropa de monos abandona su lugar de descanso y avanza lentamente por el suelo a través de las zonas boscosas abiertas en busca de alimento mientras explora los alrededores. Levantan la cabeza constantemente para observar el entorno antes de continuar avanzando en pequeños grupos. En el campamento, el grupo de indígenas también se despierta temprano para preparar la jornada de caza. Todos revisan cuidadosamente sus arcos, flechas, cuchillos y cuerdas para asegurarse de que todo el equipo esté listo. Una vez terminados los preparativos, el grupo abandona silenciosamente el campamento y se adentra en el bosque para comenzar una nueva cacería en plena naturaleza. El grupo de indígenas atraviesa zonas de bosque abierto y amplias praderas mientras observa atentamente todas las huellas de animales sobre el suelo. Poco después descubren a la tropa de monos desplazándose por el suelo entre los arbustos bajos. No muy lejos de allí, una bandada de pintadas africanas escarba la tierra en busca de semillas e insectos entre la hierba. Los cazadores mantienen una distancia prudente y siguen en silencio los movimientos de ambas especies para evitar asustarlas. Después de estudiar cuidadosamente el terreno y encontrar una posición favorable, el grupo decide cazar primero a los monos y luego seguir el rastro de las pintadas que continúan alimentándose cerca. The big male is too
Los indígenas se acercan silenciosamente a la tropa de monos, utilizando los arbustos y los grandes troncos como cobertura. Cuando a distancia ya es suficiente, uno de los monos detecta un ruido y sube rápidamente a un árbol. Los demás hacen lo mismo y trepan apresuradamente hacia las ramas más altas. Los cazadores tensan sus arcos y disparan varias flechas consecutivas hacia los objetivos. Uno de los monos es alcanzado por una flecha. Permanece aferrado a una rama durante unos instantes antes de caer al suelo. Los demás escapan rápidamente saltando entre las copas de los árboles más alejados. El grupo se acerca enseguida, asegura la presa y concluye con éxito la primera cacería del día. Tras terminar la caza del mono, el grupo de indígenas continúa siguiendo a la bandada de pintadas que había localizado anteriormente. Las aves siguen escarbando el suelo en busca de semillas e insectos entre las praderas y los arbustos bajos. Los cazadores se dividen silenciosamente en varias direcciones para acortar la distancia sin alarmar demasiado pronto a las aves. Cuando alcanzan una posición favorable, lanzan varias flechas al mismo tiempo. La bandada se dispersa inmediatamente. Algunas aves baten las alas y vuelan a baja altura antes de refugiarse entre los arbustos cercanos. Sin embargo, varias son alcanzadas por las flechas y caen sobre la hierba. Los indígenas recogen rápidamente todas las presas antes de iniciar el camino de regreso. Después de terminar la jornada de caza, el grupo de indígenas comienza a transportar todas las presas de regreso al campamento. El mono queda firmemente atado con cuerdas para facilitar su transporte, mientras que las pintadas son reunidas y sujetadas en pequeños grupos. Los miembros del grupo se turnan para cargar las presas siguiendo los senderos habituales que atraviesan el bosque abierto y las extensas praderas. Durante todo el trayecto permanecen atentos a los alrededores para garantizar su seguridad y prevenir la aparición inesperada de depredadores. Tras recorrer cierta distancia, las chozas de la tribu aparecen poco a poco en el horizonte y el grupo regresa rápidamente al campamento con el resultado de la cacería de regreso. En el campamento, los miembros de la tribu comienzan a preparar el mono y las pintadas recién cazados. La carne se limpia y se divide en varias porciones. Una parte se cocina en una vasija de barro y la otra se ensarta en palos de madera para asarlas sobre el fuego. Todos se turnan para añadir leña, ajustar las brasas y dar vuelta a los trozos de carne hasta que queden bien dorados. Cuando la comida está lista, los miembros de la tribu se reúnen para disfrutar del resultado de un largo día de caza. Después de comer, los huesos y los restos de carne se llevan a los perros de caza. Poco a poco la tranquilidad vuelve a la sabana, poniendo fin a otra jornada de trabajo, caza y vida cotidiana en medio de la inmensa naturaleza. anak itu kami buat
It's time. Al amanecer, la luz se extendía gradualmente sobre la vasta sabana y el bosque abierto. El aire de la mañana se volvió animado cuando muchos animales comenzaron a abandonar sus lugares de descanso. En el campamento, la tribu se despertó temprano para prepararse para la caza. In audio. Revisaron arcos, lanzas, cuerdas y herramientas esenciales antes de partir. En las rocas cercanas y los árboles altos, los babuinos descendían poco a poco de sus lugares de descanso y bajaban al suelo para buscar frutas, semillas y raíces. Más lejos, antílopes, cebras y muchos otros herbívoros aparecían en la pradera para alimentarse. Tras completar todos los preparativos, la tribu salió del campamento y se dirigió hacia la zona donde los babuinos eran vistos con frecuencia. In audio. Tribu cruzó bosques dispersos, zonas rocosas y praderas mientras seguía el rastro del grupo de babuinos. Observaron cuidadosamente señales como tierra removida, cáscaras de frutas esparcidas y sonidos provenientes de arbustos bajos. En los afloramientos rocosos cercanos, la manada de babuinos se hizo más visible, moviéndose en pequeños grupos en busca de alimento. Al frente, los babuinos buscaban comida alrededor de los arbustos bajos. Las crías jugaban y saltaban, mientras los adultos permanecían en las rocas altas observando constantemente el entorno. La tribu se dividió en varias direcciones, acercándose en silencio y esperando el momento adecuado para comenzar. In audio. La caza, el grupo de babuinos continuaba alimentándose en terrenos abiertos mezclados con arbustos bajos. Un babuino adulto se separó gradualmente del grupo para recoger frutas caídas cerca de una zona rocosa. Mientras tanto, otros permanecían sobre rocas elevadas observando los alrededores. La tribu siguió rápidamente al babuino que se había apartado. Utilizando los arbustos y formaciones rocosas, redujeron la distancia sin ser detectados. Cuando el animal cruzó un espacio abierto, una flecha fue disparada con precisión. El babuino intentó huir una corta distancia, pero fue rápidamente controlado, mientras el resto del grupo se internaba más en el bosque ralo. Los dos babuinos restantes se desplazaban entre zonas rocosas y árboles bajos tratando de escapar de los cazadores. Se detenían repetidamente para mirar atrás y cambiaban de dirección cada vez que oían un ruido. La tribu se dividió en dos grupos, persiguiéndolos con paciencia y aprovechando el terreno para acortar la distancia. Después de un tiempo, uno de los babuinos apareció en un área abierta cerca de la base de una colina rocosa. Los cazadores tensaron sus arcos y alcanzaron el objetivo. El otro continuó huyendo hacia el bosque, pero también fue interceptado rápidamente. Otra flecha fue lanzada con precisión.
Tras finalizar la caza, la tribu comenzó a preparar el regreso al campamento con las presas obtenidas. Los 3 babuinos junto con las aves cazadas previamente fueron atados firmemente con cuerdas para facilitar su transporte. Los miembros del grupo se turnaban para cargar las presas sobre los hombros mientras abandonaban la zona de caza. Cruzaron terrenos rocosos, bosque ralo y amplias praderas en el camino de regreso. El ambiente se volvió tranquilo tras una caza exitosa. A lo lejos, el campamento apareció entre el terreno abierto con sus refugios familiares. Al regresar, colocaron las presas en el área de preparación, cerrando la jornada de caza de la mañana. Después de regresar al campamento, la tribu comenzó a preparar una comida con las presas cazadas durante el día. Los babuinos y las aves capturadas anteriormente fueron procesados cuidadosamente y llevados al área del fuego. Se encendió una gran hoguera en el centro del campamento, extendiendo un resplandor naranja cálido por todo el entorno. La carne se colocó en varas de bambú y ollas de barro para comenzar la cocción. El humo espeso subía al aire, mezclándose con el aroma de la carne asada en todo el campamento. Los miembros se turnaban para cuidar el fuego y ajustar el calor para una cocción uniforme. Cuando la comida estuvo lista, toda la tribu se reunió para compartirla en un ambiente cálido tras un largo día de caza y desplazamiento por la sabana. Los babuinos restantes continuaron desplazándose hacia otra zona en busca de alimento, alejándose del lugar donde acababa de ocurrir la caza. La sabana y el bosque disperso recuperaron poco a poco su tranquilidad habitual. En el campamento, los miembros de la tribu descansaban después de terminar las labores del día. La vida a la sabana se fue calmando lentamente, poniendo fin a otra jornada de caza y trabajo en plena naturaleza. La tarde caía sobre las áridas llanuras al este del lago Eyasi, y el calor aún permanecía atrapado sobre la tierra agrietada. Casi no corría viento. Los últimos rayos del sol se filtraban entre los arbustos bajos, tiñendo el paisaje de tonos rojizos y haciendo que la hierba seca brillara con un color dorado intenso. Para el pueblo Azza, este era el momento ideal para buscar agua en la inmensidad de la naturaleza. Un pequeño grupo abandonó silenciosamente el campamento y siguió senderos estrechos que atravesaban la sabana. Avanzaban con destreza entre arbustos espinosos y dispersas acacias que cubrían el terreno. Para la mayoría de las personas, aquel lugar parecería vacío y sin vida. Pero para los Azza, incluso la señal más pequeña dejada por la naturaleza tenía un significado especial. El sendero los condujo gradualmente hacia una zona con vegetación más abundante. De repente, todo el grupo se detuvo.
Oculta bajo la hierba seca había una masa de color gris parduzco enrollada en gruesos anillos. Sus escamas reflejaban la luz de la tarde y brillaban como metal. Era una enorme pitón roca africana. La serpiente permanecía casi inmóvil, mezclándose con el entorno como una rama caída olvidada entre la hierba. De inmediato, los cazadores Aztá se dispersaron formando un semicírculo. No se pronunció una sola palabra. Unas cuantas miradas rápidas y simples señales con las manos fueron suficientes para que todos entendieran el plan. Una flecha fue colocada en la cuerda del arco. La punta estaba impregnada con veneno extraído de la planta Adenium obesum, conocida por debilitar a sus presas con el paso del tiempo. En cuestión de minutos, la pitón comenzó a perder fuerzas. La cacería terminó rápidamente. Aquella valiosa fuente de carne proporcionaría alimento para el grupo durante los días siguientes. En una ciudad, los alimentos dulces suelen ser simplemente un entretenimiento. Aquí, en cambio, la miel representa una fuente de energía fundamental. Las jornadas de caza pueden durar horas o incluso todo el día, por lo que los Aztá aprovechan cada regalo que les ofrece la naturaleza. Reunieron algunas ramas secas y produjeron una pequeña cantidad de humo para ahuyentar a las abejas antes de cortar cuidadosamente una parte del panal. La espesa miel dorada comenzó a deslizarse lentamente sobre sus manos. No hubo ceremonia ni anuncio alguno. Simplemente rompieron trozos de panal y los compartieron de manera tan natural como respirar. A mí también me ofrecieron una porción. El intenso dulzor de la miel combinado con la suave textura masticable de la cera creó un sabor imposible de olvidar. Nadie tomó más que los demás y nadie guardó una parte para sí mismo. Cuando se terminaron los últimos trozos de panal, el grupo continuó su camino como si nada extraordinario hubiera sucedido. Su día no comienza con horarios ni reuniones. Para los Aztá, cada comida empieza con una cacería. Observando las huellas y señales dejadas en el suelo, los cazadores identificaron rápidamente a su siguiente objetivo. Una manada de jabalíes. Un hombre avanzó silenciosamente mientras los demás se dispersaban hacia los lados. No hubo llamadas ni discusiones. Solo breves gestos y la coordinación nacida de años de experiencia compartida. De repente, los jabalíes irrumpieron fuera de los arbustos. Una flecha salió disparada del arco. El animal corrió una corta distancia antes de desplomarse. El cazador se acercó rápidamente. Sonrisas sinceras aparecieron en los rostros de todos. No era la alegría de una victoria, sino la satisfacción de saber que todo el campamento tendría una comida abundante. La presa no fue llevada inmediatamente al campamento. La comida se preparó justo donde había terminado la cacería. Se encendió una pequeña fogata utilizando ramas secas recogidas en los alrededores. No había ollas sofisticadas ni utensilios especiales. Los trozos de carne se colocaron directamente sobre las brasas ardientes. Poco a poco, el aroma comenzó a llenar el aire de la tarde. Cuando la carne estuvo lista, uno de los hombres comenzó a repartirla entre todos. Comían con las manos y a veces reían cuando gotas de grasa caían sobre el fuego produciendo un sonido chisporroteante.
Cuando el sol desapareció detrás de las lejanas acacias, el campamento también empezó a iluminarse con pequeñas fogatas. Los niños corrían entre las chozas. Los adultos compartían la carne restante del jabalí y de la pitón. No había comodidades modernas, solo un inmenso cielo estrellado extendiéndose sobre ellos. Junto al fuego, un cazador afilaba silenciosamente sus flechas para la jornada siguiente. El tiempo que pasé viviendo con los Azá me permitió comprender algo muy importante. En esta comunidad, el bienestar colectivo siempre está por encima del interés individual. Las habilidades de supervivencia no provienen de los libros, sino de incontables experiencias transmitidas a través de generaciones. La caza no es simplemente una manera de obtener alimento. También es el vínculo que mantiene unida a la comunidad. No tienen electricidad, internet ni grandes riquezas acumuladas, pero poseen algo que muchas sociedades modernas están perdiendo poco a poco: la unión y el espíritu de compartir. Cuando abandoné aquel pequeño campamento, la imagen del círculo de sencillas chozas permaneció en mi memoria. Fue allí donde entendí que la verdadera riqueza no se mide únicamente por las posesiones materiales, sino también por cuánto se necesitan las personas unas a otras para sobrevivir en este inmenso mundo. La atmósfera junto a la orilla era increíblemente tranquila. La superficie del lago estaba tan quieta como un enorme espejo que reflejaba el cielo, sin ruidos fuertes ni señales evidentes de vida. Pero para los Azabe, precisamente aquella calma era lo más sospechoso. Sabían que bajo esas aguas aparentemente inofensivas podía esconderse uno de los depredadores más peligrosos de la naturaleza salvaje. A medida que el sol ascendía en el cielo, todo el grupo avanzó hacia la orilla. Frente a ellos solo había franjas de arena húmeda que se extendían a lo largo de la ribera y algunas huellas tenues que descendían hacia el agua para luego desaparecer. Para cualquier otra persona, aquellas marcas no significarían nada. Pero para cazadores que habían dedicado toda una vida a observar la naturaleza, eran una señal inequívoca de que aquel lugar ya tenía dueño. Nadie se acercó directamente al borde del agua. Todo el grupo redujo la velocidad, colocando cada paso con extrema suavidad sobre el terreno blando. Evitaban cualquier ruido innecesario, porque en un entorno como aquel incluso una pequeña vibración podía cambiar por completo la situación. Sus ojos observaban constantemente en todas direcciones. No solo vigilaban la superficie del agua, sino también los cambios inusuales en el color del barro, las zonas oscuras bajo la sombra de los árboles y las pequeñas ondulaciones que aparecían y desaparecían. El cocodrilo es un maestro del camuflaje.
No necesita moverse mucho para volverse prácticamente invisible. Por eso, la verdadera caza comienza con la paciencia y no con la acción. Tras varios minutos de observación, uno de los integrantes hizo una discreta señal. No se pronunció ni una sola palabra. Un leve movimiento de cabeza bastó para que todos comprendieran lo que estaba ocurriendo. Rápidamente ajustaron sus posiciones y se desplegaron formando un arco a lo largo de la orilla, manteniendo el contacto visual entre ellos. Una suave brisa levantó ondas regulares sobre la superficie del lago. Entonces, entre todos aquellos movimientos naturales, apareció una señal extraña. Un objeto oscuro se desplazó ligeramente durante un instante antes de desaparecer bajo el agua. Para un observador externo, podría haber parecido simplemente un tronco flotando. Pero para los Azabe, era el objetivo. El momento siguiente ocurrió mucho más rápido de lo que la tranquilidad anterior habría permitido imaginar. Todo el grupo actuó al mismo tiempo. La distancia se redujo en apenas unos segundos. La superficie del agua estalló de repente en una serie de movimientos violentos. Grandes círculos de olas se expandieron en todas direcciones, rompiendo el silencio que había dominado toda la mañana. El forcejeo duró poco tiempo, pero estuvo cargado de tensión. Y tan rápidamente como había comenzado, todo volvió a calmarse. El lago recuperó su serenidad habitual, como si la naturaleza acabara de cerrar un secreto que solo quienes estaban presentes podían conocer. Después de abandonar la zona de la orilla, el grupo se trasladó a un terreno más seco para procesar el resultado de la caza. El trabajo comenzó de inmediato con una destreza sorprendente. No hubo ni el menor signo de vacilación. Cada persona asumió la tarea que conocía perfectamente. Las partes que podían aprovecharse se conservaron cuidadosamente, mientras que aquello que no era necesario se descartó rápidamente. Cada movimiento era preciso y eficiente, reflejando una experiencia acumulada a lo largo de generaciones de supervivencia en plena naturaleza salvaje. Una vez terminada la preparación inicial, la atención se dirigió hacia otra tarea familiar: preparar la comida. Recogieron ramas secas de los alrededores y las apilaron formando una pequeña hoguera. Poco después aparecieron las primeras chispas y el fuego comenzó a tomar forma. No necesitaban cocinas ni herramientas modernas, les bastaba una fuente de calor estable y su propia experiencia. Los alimentos se colocaron cerca de las brasas, donde el calor se distribuía de manera uniforme y lenta. Cuando la comida alcanzó el punto de cocción deseado, todos comenzaron a tomar su porción. Nadie dio ninguna señal y no existían reglas expresadas en voz alta. Quien estaba más cerca tomaba primero y luego compartía de forma natural con quienes lo rodeaban. Los alimentos pasaban de mano en mano con total familiaridad. Algunos comían de inmediato mientras la comida aún estaba caliente, mientras que otros preferían dejarla unos minutos más junto a las brasas. Cada uno seguía su propio ritmo, pero sin generar ninguna sensación de desorden. Todo se integraba en una conexión natural y armoniosa. Poco a poco, la comida llegó a su fin.
Algunas personas se levantaron primero para recoger los objetos que debían llevar consigo. Otras permanecieron sentadas un rato más, disfrutando de la tranquilidad de la tarde. De la pequeña hoguera solo quedaban algunas brasas rojizas que ardían lentamente. Para los Azabe, aquello no era un acontecimiento especial, sino simplemente una parte habitual de la vida. Desde observar la naturaleza, buscar alimento, prepararlo y compartir el resultado, todo fluía de manera continua, como el curso natural de un nuevo día, y terminaba con la misma suavidad con la que había comenzado.